Pues si ustedes son seguidores de nuestro programa, que estoy segura de que así es, ya conocen que aquí hemos hablado de la medicina hiperbárica y de la cámara hiperbárica. Lo que ocurre es que nos quedamos con ganas de profundizar en el tema y conocer un poquito más desde el punto de vista de la salud en qué consiste este tipo de medicina y qué beneficios tiene para nosotros. Para ello, hoy nos acompaña la doctora Eva María Sanz. Muy buenas noches. Buenas noches. Es presidenta de la Sociedad Española de Medicina Hiperbárica y Subacuática. Pero la primera pregunta, ya que tenemos a una doctora especialista en la materia, es saber qué es la medicina hiperbárica y subacuática. Serán dos cosas diferentes. Vamos a centrarnos hoy en la hiperbárica y qué beneficios tiene para la salud de las personas. Bueno, la medicina hiperbárica y subacuática es una especialidad médica, como puede ser la cirugía digestiva o la medicina interna. Es una especialidad muy poco conocida, no solamente entre nuestros propios colegas, sino en la población española en general y, bueno, en otras partes del mundo no tanto porque se ha desarrollado más. Aquí en España menos. Es medicina hiperbárica y subacuática porque en principio se utilizó solamente para tratar enfermedades compresivas del buzo, cuando había un accidente de buceo, y se trataba con cámaras hiperbáricas, es decir, que teníamos que poner al paciente en una presión por encima de la atmosférica. Pero realmente luego, bueno, pues como todo en medicina, se va avanzando, se va estudiando y entonces encontramos que había otras indicaciones a las que aplicar este tipo de especialidad médica y ahí estamos. ¿Por qué es tan poco conocida? Pues quizás porque si te remontas a la historia es una práctica que no es joven, tiene 300 años. Lo que ocurre es que solamente hace 25 se empezó a utilizar con fines científicos y terapéuticos. Existen varias cámaras en España que llaman multiplaza, ¿vale? Que es donde podemos tratar a varios pacientes a la vez. Y esas cámaras están localizadas en sitios dispares, Galicia, Cádiz, Mallorca, y no ha habido mucha relación entre ellas y yo creo que por eso pues no ha sido una especialidad que se haya desarrollado como ha podido ser en otros aspectos. Y luego tampoco es una especialidad vía MIR, que para los médicos todo lo que no esté dentro de la vía MIR parece como que no existe, ¿no? Pero existe hidrología médica, aunque tenga muy poquitos especialistas, y no existe, bueno, pero poco a poco se dará seguramente este tipo de especialidad. Profundizamos un poquito más en los beneficios que tiene para la salud de la medicina hiperbárica y los podemos dividir por sectores porque es aplicable a, digamos, numerosas dolencias y numerosas partes del organismo, ¿no? Mira, todas las partes del organismo que tengan una situación de isquemia o de hipoxia, es decir, que no reciban aporte de oxígeno adecuado, se benefician de este tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque es un tratamiento poco iatrógeno, eso significa que para el paciente no le va a provocar ningún daño y sin embargo que vamos a conseguir que el paciente cuando reciba el flujo sanguíneo lleve tanta cantidad de oxígeno que sus células se regeneren y permiten que procesos que no van bien de cicatrización, de edema óseo, de enfermedades inflamatorias se beneficien del proceso de recibir esas cantidades de oxígeno a esas partes del organismo. ¿Quién determina que es necesario un tratamiento hiperbárico para un paciente? Por supuesto el médico, como siempre. Siempre, ¿no? ¿Quién determina una cirugía en un paciente con una dolencia abdominal? El cirujano. ¿Quién determina un fármaco para cualquier dolencia o cualquier patología? Tu médico, dentro de la especialidad. En este caso es el médico especialista en medicina hiperbárica el que debe ver al paciente, evaluarle, pasarle un control y un estudio como cualquier otra consulta médica e indicarle el tratamiento que debe de realizar. Y debido a que es tan poco conocido y no podemos decir novedoso, pero quizá para la gente que nunca ha escuchado de qué va la medicina hiperbárica sí que puede generarle algunas dudas. No sé, los pacientes con los que se encuentran normalmente si le plantean muchas objeciones a la hora de meterse dentro de la cámara hiperbárica, si se dejan guiar por el consejo médico. Siempre. El consejo médico yo creo que siempre prevalece, ¿no?, en este tipo de pacientes. Sí que es cierto que nosotros tenemos dos maneras de practicar este tipo de medicina, a nivel hospitalario y a nivel particular. A nivel hospitalario existen, bueno, pues como te he dicho, diferentes tipos en diferentes puntos en España donde pueden recibir la terapia cubierta por la Seguridad Social, por nuestro Sistema Nacional de Salud.
En concreto, por ejemplo, mi hospital es el Gómez Ulla, ¿vale?, donde yo colaboro en el servicio de medicina hiperbárica y subacuática, y ahí son cámaras multiplaza. Ahí tratamos pues 11 pacientes a la vez, de diferentes patologías y diferentes edades. Me gustaría que vieras nuestros pacientes, que ya son mayorcitos, que tienen una media de edad entre 60 y 70 años, o sea que no solamente es para una población joven, ¿no? Y luego está la cámara monoplaza, ¿vale? La cámara monoplaza es en la que solamente vamos a tratar un paciente, como estamos viendo en la imagen, y entonces se puede dar un tratamiento más a la carta. Y normalmente la cámara monoplaza sí que la vamos a encontrar siempre a nivel privado, porque mantener un servicio de medicina subacuática hiperbárica con una cámara multiplaza, imagínate, es gasto de personal, espacio y además, bueno, pues una serie de necesidades que solamente las vamos a encontrar en un hospital. Bueno, estamos hablando ya de la cámara hiperbárica, pero en realidad no hemos contado lo que es. ¿Qué es y para qué sirve una cámara hiperbárica? Pues mira, para que se haga medicina hiperbárica necesitamos dos condiciones. Una, que tengamos al paciente por encima de la presión atmosférica, en la que estaríamos nosotras ahora, que sería aproximadamente un ATA, que es la unidad en la que medimos la presión, y que además el paciente pueda respirar oxígeno puro al 100%, medicinal, el que conocemos, el que ponemos en los tratamientos con patología respiratoria. Bien, se tienen que dar las dos cosas. Y la única manera que tenemos de conseguirlas, esas dos condiciones, es dentro de una cámara hiperbárica. Nosotros nos vamos a tener que mover en presiones por encima de 1,5 atas. La literatura nos dice que presiones más bajas no vamos a conseguir los efectos en los que tenemos evidencia científica que el tratamiento funciona. Entonces, tenemos una cámara rígida, que es lo que te decía, o bien monoplaza o bien multiplaza, de metal, en la que el paciente se mete, le presurizamos, o bien con aire, en el caso de las multiplaza, porque imagínate si no, utilizar oxígeno como en el caso de la monoplaza, y el paciente, mediante una mascarilla o bien directamente, respira el oxígeno. Y se beneficia todo su organismo, ¿no? Donde llegue sangre, llega oxígeno. Ajá. Entonces, lo que conseguimos es que al aumentar la presión y respirar oxígeno, el oxígeno se disuelve de forma fisiológica en el plasma, de tal manera que llegamos, pues eso, a cualquier sitio donde llegue sangre va a llegar oxígeno en cantidades, pues dependiendo de la presión que utilicemos, entre 10 o 20 veces superiores a las condiciones fisiológicas. Me llama la atención la cámara, en el caso de la cámara multiplaza, si cada uno tiene su patología y necesita de unas condiciones hiperbáricas, digamos, determinadas, ¿cómo se organiza eso en la cámara hiperbárica, a lo mejor con 10 u 11 pacientes diferentes? Pues lo que hacemos es que, como todos los servicios hospitalarios, lo que hacemos es que clasificamos y filtramos a nuestros pacientes. Intentamos siempre que entren los que tienen patologías similares o que se pueden tratar a esas determinadas presiones. Porque la cámara se puede ajustar a determinadas presiones y determinadas características en función de lo que se vaya a tratar, ¿no? Efectivamente, así es. Lo que ocurre es que ya te digo que presiones que no se alcanzan por debajo de 1,5 atas, que nosotros hablamos en el argot médico, no se consiguen los beneficios que se busca con la medicina hiperbárica. Y eso es muy importante, porque muchas veces se habla de cámaras hiperbáricas en cámaras que no se consiguen esas presiones, ¿vale? Y entonces lo que no quiero es que dé lugar a confusión, porque muchas veces en algo que estamos, como dices, que se está empezando a desarrollar ahora, que es la medicina, esa especialidad, medicina hiperbárica, como siempre, surgen cámaras paralelas, ¿vale?, en las que no se alcanzan ese tipo de presiones y, por lo tanto, los beneficios y el efecto no va a ser el que nosotros estamos divulgando y el que estamos defendiendo. En el transcurso de la conversación que llevamos, me ha parecido entender que puede ser que la Seguridad Social sí cubra la medicina hiperbárica. Puede ser, no, lo cubre. Lo es, ¿no? Lo cubre, y recibimos pacientes, en caso del Hospital Gómez Ulla, de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. Como en cualquier otra situación, el especialista deriva al paciente a nuestra unidad. Lo que ocurre es que es cierto que intentamos, como siempre, dar prioridad a pacientes que más lo necesitan. Tal puede ser, bueno, pues tejidos que han sido irradiados por un cáncer de vejiga, úlceras que tienen una evolución tórpida, que no terminan de cicatrizar, pies diabéticos, intoxicaciones por monóxido de carbono, etcétera. Hay que dar prioridad porque, claro, ten en cuenta que tenemos
3 sesiones de cámara con 11 pacientes. No tendríamos ni tiempo ni personal suficiente para poder atender todo lo que podemos tratar con la cámara hiperbárica. Imagino, aquí en Córdoba no hay cámara hiperbárica en la Seguridad Social, ¿verdad? Pues de momento no, pero creo que, bueno, que tenemos una clínica recién inaugurada con una cámara monoplaza que parece, bueno, pues que está llegando a un acuerdo en el que los especialistas de la Seguridad Social de Córdoba pueden derivar a los pacientes. No, la pregunta iba porque si yo voy a la Seguridad Social, el médico me prescribe el tratamiento en cámara hiperbárica. Sin embargo, si yo no voy a la Seguridad Social, ¿cómo puedo saber que yo necesito o que me va a venir muy bien un tratamiento de medicina hiperbárica? Difícil, o sea, a ver, tiene muchísimas aplicaciones y entre ellas también, por ejemplo, en deporte. No tienes por qué estar enferma, sino que podemos mejorar la actividad física y el rendimiento de un deportista. De hecho, últimamente lo que se ve en televisión ha sido Cristiano Ronaldo, James, que lo hemos tratado en cámara hiperbárica. Claro, ¿cómo saber que yo necesito un tratamiento médico? A no ser que me lo cuenten o que me hayan contado, o sea, o que me hayan comentado un vecino, oye, a mí me ha ido muy bien, lo que se dice vulgarmente el boca a boca, ¿no? Bueno, pues yo creo que a medida que esto se vaya divulgando, que se vaya conociendo, pues al final el paciente va a decir, oye, yo esto creo que me va a venir bien porque a mí me parece que tengo algo parecido a, ¿no? Eso por un lado. Luego es verdad que nosotros ahora en marzo tenemos el Congreso Nacional de Medicina Hiperbárica, que se celebra, y aprovecho para hacer publicidad, se celebra en el Hospital Gómez Ulla y lógicamente ahí es donde vamos a poner a todos los especialistas médicos bueno, pues en contacto y además donde podemos hablar y discutir, bueno, pues como se hace en cualquier otra especialidad, todos los beneficios, los pros, los contras de estos tratamientos. Cuando el médico lo conoce, pues al final lo empieza a prescribir. Cuanto más lo prescribe, más sabes tú que tu vecino le ha mandado algo el médico y que le ha ido muy bien, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Así funciona, o por lo menos es mi opinión personal. Sí, la mayoría de las cosas en esta vida funcionan por el boca a boca. Y bueno, hablando del boca a boca, aquí en Córdoba decía que teníamos una clínica que está empezando ahora, que tiene una cámara hiperbárica y que, bueno, pues allí podemos recibir este tipo de tratamientos, ¿no? Sí, además, bueno, pues me consta que es una clínica seria, que cumple todas las condiciones y requisitos necesarios. Ya te digo que como en cualquier otra práctica médica es importante dónde nos dirigimos, que el especialista sea el adecuado, con sus títulos, con su rigor científico y que lógicamente se hagan bien las cosas, si queremos encontrar los resultados que vamos buscando. Bueno, y además en esa clínica la tenemos a usted pasando consulta por ahora, ¿no es así? En momento, sí. Así que bueno, pues total garantía con esta presidenta de la Sociedad Española de Medicina Hiperbárica y Subacuática, Eva María Sanz. Muchísimas gracias por habernos adentrado en el mundo de la medicina hiperbárica, que nos parece en este programa interesantísimo. Un placer. Gracias a vosotros por haberme invitado. Y nosotros con esta información tan interesante pasamos a decirles adiós. Les recuerdo nuestro correo electrónico por si quieren comentarnos, pues ya saben, lo que deseen es miracordoba@ondamezquitatv.com. Con esto nos despedimos hasta mañana. Recuerden que nos vemos a las 8:30 de la tarde, como cada día, aquí en Onda Mezquita. Hasta mañana.